escritas por el considerado maestro budista más influyente después del propio Buda, Nagarjuna, entre los años 150 y 250 después de Cristo, nos sumergen en el mundo de las fábulas, los cuentos de hadas y las leyendas orientales para acercarnos al mensaje budista del amor, la compasión, la amabilidad hacia todos los seres sensibles. Fábula 1. No hables sin necesidad de los defectos de los demás. Si te dedicas a denunciar las faltas de otros, a no tardar hablarán de tus propios errores, como sucede en el cuento de la loca y el zorro. Hace mucho tiempo, en India Oriental, vivía una mujer casada que había concertado una cita con otro hombre. Cuando iba a reunirse con él, fue atacada por unos bandidos que le robaron las joyas y la ropa. No teniendo nada con que poder ocultar su cuerpo, avanzó lentamente hasta refugiarse bajo un montón de hojas de una lenteja que crecía a la orilla del lago. En ese instante pasó un zorro con un trozo de carne en la boca, y viendo a un pez chapotear en el agua, abandonó la pieza de carne y se echó al agua para capturarlo. Pero el pez escapó. En ese momento, un cuervo se lanzó en picado sobre el trozo de carne, lo atrapó y se elevó hacia el cielo. Cuando el zorro volvió sobre sus pasos y se encontró sin nada, la mujer le dijo con desdén: «Fuiste a por el pez y abandonaste la carne. Tu pez está ahora en el fondo del lago y la carne que dejaste en el cielo a buen recaudo. ¿Qué miras moviendo las orejas?». El zorro replicó: «Te miro a ti, estúpida mujer desvergonzada, que abandonaste a tu buen marido por un amante fugaz. A ti, a la que unos bandidos han robado joyas y vestidos, y tienes que cubrir tu cuerpo desnudo con hojas». Moraleja. Siendo cierto que cualquier cosa que digas sobre otra persona irá en contra tuya, debes tener mucho cuidado de no atacar a nadie con palabras envenenadas. Fábulas 2. No creas a un amigo deshonesto y malvado. Si lo haces, sus defectos te destruirán. Como los piojos en el hábito del yogi fueron destruidos por la asquerosa pulga. En cierta ocasión, 7 piojos vivían en el hábito de un gran yogi, al que mordían constantemente cuando estaba meditando. Entonces el yogi les dijo: «Si no me mordéis durante mis sesiones de meditación, aunque lo hagáis en otro momento, no os destruiré». En esto apareció una pulga que dijo a los piojos: «Lleváis una buena vida aquí, amigos. Creo que me uniré a vosotros». Los piojos no se opusieron, pero le hablaron del acuerdo al que habían llegado con el yogi para no molestarle durante sus sesiones de meditación. A lo que la pulga replicó: «Puede que vosotros hayáis alcanzado un acuerdo, pero yo no». Y mordió al yogi mientras estaba meditando. Pensando que los piojos habían faltado a su palabra, el yogi detuvo su meditación y se quitó los hábitos. Los piojos huyeron con rapidez, intentando explicarle lo que había sucedido, pero el yogi no les creyó, y enfadado los estrelló contra el suelo. Moraleja. Si entablas amistad con un hombre malo, los problemas resultarán inevitables.
Fábula 3. No hagas sugerencias a una persona maliciosa. Aunque tus intenciones sean buenas, te acarreará problemas, como le sucedió al pájaro Calandaca hace ya mucho tiempo, al ver cómo su pequeño nido era destruido por un simio irascible. En una ocasión, un pajarito construyó un nido en un árbol en el que también dormía un mono. Una noche sobrevino un terrible aguacero, y cuando el pájaro vio al mono empapado y tiritando de frío, le dijo: «Amigo, posees habilidad, tienes gran fuerza y eres inteligente. ¿Por qué no construyes un nido cómodo y acogedor como el mío?» El simio, pensando que el pajarito estaba presumiendo de su nido, se enfureció y bramó: «¿Acaso quieres insultarme?». Echó abajo el nido y lo destruyó. Moraleja: no hagas sugerencias a un mal amigo. Fábula 4. No utilices nunca palabras desconsideradas o vanas. Piensa lo que vayas a decir y no mientas. Caer en la necedad es perjudicarse a uno mismo y a los demás, como le sucedió al loro cuando dijo una mentira por miedo. En una ocasión, el rey Caña de Azúcar se adentró en el bosque para cazar y atrapó a un loro que sabía hablar. Y el loro le dijo: «Majestad, este no es el momento más indicado para que vosotros estéis cazando. El príncipe de Malasia viene de camino para asesinar a vuestras esposas e hijos y arruinaros». El rey, aterrorizado, mató al loro, reunió a su ejército, invadió Malasia y mató a mucha gente inocente. Cuando volvió a su reino, se dio cuenta de que todo permanecía igual, y arrepintiéndose profundamente por lo que había hecho, comprendió que el loro había mentido por miedo. Moraleja: elimina las mentiras innecesarias que puedan dañar a otros. Fábula 5. No engañes a otros para obtener ganancia. Cuando lo haces con perversas mentiras, todo el mundo se entera de que eres un embustero, como sucede en la historia del gato hambriento. En una ocasión había un gato que tenía la costumbre de robar a un monje. Un día, el gato cogió el rosario del monje y salió corriendo. El monje le persiguió y en el momento en que el gato saltaba a su madriguera, el monje le agarró por la cola y se la arrancó. El gato enfermó, comenzó a perder peso y a idear tretas para conseguir comida. Se colgó el rosario al cuello y en secreto trasladó su residencia a un valle. Cuando un ratón le vio, salió corriendo y el gato le llamó: «Pequeño, no tengas miedo. Soy un gato monje que ha tomado votos y no puedo matar ni cometer pecados. Deberías practicar el Dharma como yo». El ratón contó lo sucedido al resto de los ratones. Estos le creyeron y decidieron reunirse con el gato para que les enseñara el Dharma. El gato les dijo: «Una vez que hayáis escuchado mi sermón, colocaos en fila para rendir honores al maestro y después volved también en fila a vuestros agujeros». Entonces el gato iba cogiendo al último ratón y se lo comía. Cuando el número de ratones iba decreciendo, comenzaron a tener dudas y a preguntarse sobre este suceso. El jefe de los ratones, llamado Beneficio Propio, sugirió que se examinaran los excrementos del gato. Cuando lo hicieron, se encontraron con restos de huesos y pelos.
y entonces supieron que el gato les había engañado. Cuando se reunieron de nuevo para escuchar el Dharma, le preguntaron al gato: «Oh, gran maestro, ¿qué tomáis como alimento?». Y el gato contestó: «Solo comida vegetariana, hojas secas y hierbas». Entonces, Beneficio Propio, jefe de los ratones, reunió a todos y les dijo: «Id a cualquier casa habitada por humanos y conseguid un pequeño cascabel y un cordel. Ataremos el cascabel al cuello del gato para saber en todo momento dónde está». Cuando los ratones se reunieron de nuevo, dijeron al gato: «Maestro, como muestra de nuestro agradecimiento, queremos hacerle un regalo». Y ataron el cascabel a su cuello. Avisados por el cascabel, los ratones pudieron así escapar de los ataques del gato y ponerse a salvo en sus agujeros. El gato se dijo: «Las cosas me han salido mal por no haber cubierto mis excrementos». Desde entonces, todos los gatos del mundo cubren siempre sus excrementos. Moraleja: no mientas ni engañes a nadie. Fábula 6. No actúes nunca con astucia o engaño. Cuando alguien sigue el camino de la falsedad y la hipocresía, nadie confía en él, ni le toman en serio, como sucede en la historia de Enyaya, esposa del Brahmán. En una ocasión vivía en India un brahmán de cuyos labios caían perlas cada vez que reía. El brahmán había desposado a la hija de un rey con la que tuvo un hijo al que llamaron Kumara. Un día su esposa le dijo: «Nunca en mi vida tocaré a otro hombre que no seáis mi hijo o tú». Tiempo después, el brahmán se encontró a su esposa durmiendo con otro hombre. Disgustado, la abandonó y se mudó a otro lugar. Por aquel entonces había un rey que quería ver caer las perlas de la boca del brahmán y le ordenó acudir a su presencia. Cuando éste se dirigía a la corte del rey, vio a un loro colando agua con las plumas de sus alas y bebiéndola después. Cuando le preguntó por qué hacía eso, el loro le dijo: «Hago esto para evitar matar cualquier insecto que pueda haber en el agua». El loro voló hasta su cubil y el brahmán quedó encantado al verle sacar un rosario y comenzar a rezar. Pero en ese momento le vio atrapar a una mosca y comérsela. Siguiendo el camino, llegó a una villa donde un paisano había invitado a un monje a tomar una comida. El brahmán se percató de que había una pequeña moneda de oro junto al monje y de que éste había cogido un poco de cera, la había atado a su bastón y cuando nadie le miraba, se la había guardado en el bolsillo. Cuando se iba, se quitó un hilo de seda que había quedado adherido a su hábito y se lo dio al casero diciendo: «Este hilo estaba en su silla y se ha quedado pegado a mi hábito. Sería una descortesía por mi parte llevármelo. No me gustaría cometer el pecado de tomar lo que no me sea dado». Cuando el brahmán llegó al palacio del rey, le obsequiaron con una exhibición de juegos, deportes y entretenimientos, pero se sintió tan decepcionado que fue incapaz de reír. Esa noche le enviaron a dormir a las cuadras del vaquero del rey. A medianoche apareció la esposa del rey, a la que el vaquero gritó irritado: «¿Por qué no habéis venido más temprano? Habéis arruinado mi sueño». Entonces la golpeó con una fusta. La reina contestó: «Vuestro enfado está justificado», y se unió a él. A la mañana siguiente, el brahmán fue conducido a la corte donde se estaban celebrando unos juegos. El rey lanzó un anillo de oro que golpeó a su esposa en el rostro.
ella dio un grito de dolor y comenzó a llorar como si hubiese sido herida gravemente. Entonces, al Brahmán le sobrevino el pensamiento de que todas las mujeres eran como su propia esposa. Comenzó a reír y empezaron a caer perlas de su boca. Al verlo, el rey dijo: «¿Pero qué es esto? Cuando organizamos torneos, juegos y comedias para ti, ni siquiera sonreías, y ahora de repente rompes a reír». A lo que el Brahmán contestó: «Mi esposa que me engañó, un loro que oraba y colaba el agua que bebía y después se comía las moscas que cazaba, un monje que era lo bastante cuidadoso como para devolver un hilo de seda, pero robaba oro, una mujer que decía bien cuando la golpeaban con un bastón, pero que grita cuando le dan con un anillo. Todo esto es demasiado», decía mientras reía a carcajadas y las perlas manaban de su boca. Entonces el rey le preguntó: «¿Cuál es el significado de todo esto?». El Brahmán contestó: «Si prometéis no castigarme, os lo diré». Una vez el rey hubo dado su promesa, el Brahmán le explicó todo con detalle, y de repente el rey y el Brahmán comprendieron la futilidad de la rueda de los nacimientos y muertes, y hartos de ello, entraron en la sanga, se retiraron a un lugar solitario y dedicaron su vida a la meditación. Moraleja: practica si quieres la hipocresía y el engaño, pero has de saber que puedes ser descubierto. Por eso, sé honesto. Fábula 7. No sigas nunca el consejo de un amigo falso o egoísta. Si haces lo que te dice un amigo astuto y malo, más tarde o más temprano serás fatalmente engañado, como sucede en el cuento del mono que engañó a la tortuga. Un día, una tortuga escaló una montaña y se encontró con un mono. El mono le invitó a su cueva, obsequiándola durante sus días de estancia con todo tipo de frutas. Cuando volvió a su casa, su esposa le preguntó dónde había estado, y la tortuga le contestó que había sido huésped del mono. Entonces la esposa pensó: «Ajá, se ha echado un amante», y fingió ponerse enferma. Como se quejaba y gemía, la tortuga le preguntó qué le pasaba y si podía hacer algo por ayudarla. Y su esposa le contestó: «Me estoy muriendo. Si pudiera alimentarme con el corazón de un mono, recobraría mi salud». La tortuga se comprometió a encontrarle un corazón. Volvió nadando hasta la casa de su amigo el mono y le dijo: «Ahora puedes venir a mi casa, pues deseo devolverte tu hospitalidad». Cuando el mono declaró que no sabía nadar, la tortuga le dijo: «Los verdaderos amigos deben visitarse a menudo. Súbete a mi espalda que yo te llevaré hasta mi casa». Así lo hicieron, y poco tiempo después llegaron a casa de la tortuga. Entonces, ésta le dijo al mono: «Mi esposa está mortalmente enferma y solo el corazón de un mono puede salvarla. Debes sacarte el corazón y dárselo a ella». Entonces el mono replicó: «¡Oh cielos! Estás cometiendo un error. ¿Por qué no me lo habías dicho antes? Nosotros los monos guardamos nuestro corazón en la copa de los pinos. Ahora tendremos que volver a por él». La tortuga creyó la historia, cargó de nuevo con el mono a su espalda y cruzaron el lago. Cuando llegaron a la montaña, el mono señaló hacia lo alto de un árbol y dijo: «Está ahí arriba. Espera aquí mientras yo subo, lo cojo y te lo lanzo». Entonces, tras subir al árbol, el mono defecó 3 veces sobre su mano y gritó: «¡Abre la boca, tortuga! ¡Ahí va!». Y una vez que la tortuga hubo recogido los excrementos, el mono saltó a la copa de otro árbol y huyó. Mortalmente ofendida,
la tortuga se arrastró hasta la cueva del mono, entró y esperó a que su amigo volviera. Al caer la tarde, el mono llegó hasta la boca de su cueva y pensando que la tortuga podía estar dentro esperándole, gritó: «¡Anciana de la cueva!» y se marchó. Al día siguiente, el mono llevó a cabo la misma acción, tanto por la mañana como por la tarde, pero la tortuga permaneció en silencio y a la espera. Un día después, cuando el mono hizo la misma llamada en la puerta de la cueva, la tortuga pensó: «Es evidente que aquí debe vivir alguien que atiende a estas llamadas». Entonces gritó: «¡Eh!», a lo que el mono respondió: «Sabio es el hombre que indaga antes de actuar. Qué estúpido es el que se queja del pasado o del futuro. Que salga un sonido de esa cueva es una mala señal. Quedarse aquí resulta peligroso. Lo mejor será marcharse». Y se fue a otro lugar. Moraleja: nunca sigas el consejo de un amigo malicioso. Actúa con cautela y obsérvate a ti mismo. Fábula 8. Nunca creas en palabras suaves y ladinas. Si lo haces, seguramente serás engañado, como sucedió cuando Indra, rey de todos los dioses, engañó maliciosamente a los asuras. En tiempos inmemoriales, los dioses y los titanes removieron el gran océano utilizando el monte Meru como un bastón y a los dos reyes nagas como una soga. Cuando apareció la primera ciudad de cristal de fuego, crearon el sol, al que ordenaron que iluminara los 4 continentes. Siguieron removiendo y cuando apareció la ciudad de cristal de agua, crearon al dios Luna. Según iban removiendo, apareció una vasija envenenada de la que se alimentaban algunos seres vivos. Después apareció un vaso de vino que fue robado por los titanes. Cuando apareció un vaso de ambrosía, los titanes también lo robaron. Entonces Indra montó en cólera y transformándose en una hermosa doncella, se dirigió al lugar donde los titanes se repartían la ambrosía y les dijo: «No estáis haciendo el reparto de acuerdo con la costumbre del mundo». Cuando los titanes preguntaron cuál era la norma mundana, Indra les contestó: «En el mundo es la mujer la que hace el reparto de lo que aporta el hombre». Puesto que la doncella era sumamente guapa, los titanes le dieron la ambrosía para que la repartiera, y ella les dijo: «Antes de beber de la ambrosía es necesario bañarse y purificarse». Los titanes estuvieron de acuerdo, y mientras se bañaban, la doncella cogió el néctar y huyó a la tierra de los dioses. Sabiendo Indra que los titanes vendrían en su busca, puso como guardianes al sol y a la luna, encomendándoles golpear a los titanes con una rueda de cuchillos si es que aparecían. Raju, el rey de los titanes, decidió recuperar la ambrosía, y transformando su apariencia en la de un dios, llegó y se sentó en uno de los sitios reservados a los dioses. Justo en el momento en que la ambrosía estaba siendo repartida y Raju iba a recibir su parte, fue descubierto tras su disfraz por el sol y la luna. Los yaksas le golpearon con la rueda y su cabeza se rompió en 9 pedazos, pero como ya había tomado una pequeña cantidad del néctar, se convirtió en un ser inmortal de 9 cabezas. Entonces, en venganza, echó una maldición al sol y a la luna diciendo: «Tú, sol, que sentiste envidia de mí cuando encontré el néctar, ojalá que la gente te coja miedo y se esconda de ti».
Y tú, luna, sufrirás siendo eclipsada una vez al año. Cuando el sol y la luna oyeron esto, pidieron el siguiente deseo. Ojalá que la virtud de aquellos que hayan creado virtud se incremente 100.000 veces y ojalá que sus deseos se vean satisfechos. Por ese poder, ojalá podamos ser liberados de nuestros sufrimientos. Cuando la cabeza de Raju se rompió en 9 pedazos, florecieron ajos donde la sangre había fluido y creció un ciruelo donde la ambrosía se había derramado. Desde entonces se dice que cuando el sol y la luna entran en eclipse, las acciones virtuosas que uno lleva a cabo se incrementan y los deseos se hacen realidad. Moraleja. No creáis las palabras de personas engañosas y no codiciéis los bienes de los demás. Fábulas 9. Mantente alerta cuando un malvado te dirija la palabra. Si aceptas lo que un inútil te diga, lo más seguro es que te encuentres con problemas. Como cuando el halcón airado engañó al zorro. En una ocasión, un halcón hembra y un zorro vivían juntos en hermandad. Un día, cuando el halcón se fue en busca de alimento, el zorro se comió a uno de sus polluelos. A partir de entonces, se fue comiendo uno cada día hasta que acabó con todos. Aunque el halcón sabía lo que había sucedido, se sentía impotente y simplemente se limitaba a alimentar su rencor. Un día, mientras volaba por una quebrada, el halcón observó una trampa con cebo de carne y volvió para contárselo al zorro. «He encontrado una buena pieza de carne en cierto lugar. Vayamos a por ella». El zorro siguió al ave y cuando divisó la pieza desde una cierta distancia, dijo: «Me parece que eso es una trampa». Entonces el halcón contestó: «Voy a mirar yo». Y recogiendo sus alas, se lanzó en picado hacia la trampa, agarrando un trozo de la pieza. El zorro, siguiendo su ejemplo, entró en la trampa queriendo coger otro trozo de la carne, pero la trampa se cerró sobre su cabeza, inmovilizándole, y presa de pánico gritaba: «¡Socorro! ¡Auxilio!». Y el halcón decía: «Este es el fruto de las acciones realizadas por mi querido amigo el maligno y diabólico zorro, que se comió a mis queridos polluelos. Ahora ya me he vengado». Aterrorizado, el zorro retorcía su cabeza de un lado a otro y aullaba, pero el halcón le decía: «Es inútil pedir ayuda. Además, un hombre con un palo viene hacia aquí». Entonces el zorro le habló así: «Aunque el fruto de las buenas y malas acciones es algo cierto, saber cuándo madurará el fruto de tales acciones resulta incierto. Tu ira está justificada, y yo, ¡ay, tonto de mí!, he sido amargamente engañado». Mientras decía esto, apareció el trampero y mató al zorro a bastonazos. Moraleja. Mantente siempre alerta ante las palabras de una persona de pensamientos perversos. Fábula 10. Si trabas amistad con un hombre perverso, compartes sus pensamientos y estás de acuerdo con él, ese hombre algún día se convertirá en un demonio, como les sucedió a las demonesas de las islas del océano. En cierta ocasión, hace ya mucho tiempo, cuando los mercaderes de la India navegaban los mares en busca de piedras preciosas,
se levantó un viento desfavorable que empujó la nave hacia la isla de las Demonesas. Al ver a los mercaderes, se transformaron en hermosas mujeres para recibirles, acogerles y finalmente casarse con ellos. A los mercaderes se les aconsejó que no viajaran al norte de la ciudad, pero su capitán, un desconocido para todos, un tal Shingala, se adentró en esa dirección hasta llegar a una gran construcción de hierro. Golpeó la puerta y una voz desde el interior preguntó quién llamaba. Shingala contestó: «Soy un ser humano». La voz del interior volvió a preguntar: «¿Eres uno de los mercaderes que vienen de la India?». Cuando Shingala contestó afirmativamente, la voz dijo: «También nosotros somos mercaderes que fuimos arrastrados hasta aquí por un viento adverso. Desposamos a las demonesas y convivimos con ellas hasta que llegasteis vosotros. Entonces nos encerraron aquí y nos desposaron. Ahora, cada día, cogen a uno de los nuestros y se lo comen. Más tarde, cuando vengan otros mercaderes, harán lo mismo con vosotros, porque no son mujeres de verdad, sino demonios disfrazados». Entonces Shingala preguntó: «¿No hay algún modo de escapar de aquí?». Y la voz contestó: «No para nosotros, pero para vosotros sí. Al este de la ciudad hay un lago donde todos los meses en las noches de luna nueva y luna llena, el rey de los caballos, cuyo nombre es Balaja o Nube Poderosa, se acerca hasta la orilla del lago a comer hierba, beber agua y revolcarse en la arena dorada. He oído decir a las demonesas que si alguien fuera capaz de superar la atracción hacia ellas y consiguiera agarrarse a las crines del caballo, llegaría sano y salvo a India». De vuelta, el capitán reunió a los mercaderes y les contó lo que había oído. En la noche de luna llena, todos los comerciantes se acercaron al lago donde encontraron al caballo, y tras postrarse ante él, los mercaderes hablaron de su fatídico destino. Después, mientras Shingala se encaramaba a la grupa, los otros se agarraban a la crin, la cola y las patas del caballo que se elevó a continuación hacia el cielo. Las mujeres demonio, al enterarse de lo que sucedía, corrieron hacia el lago gritando: «¿Por qué nos abandonáis? ¡Ay de nosotras! ¿Qué haremos si os vais?». Y fingiendo que sus corazones estaban destrozados, sollozaban a voz en grito. Algunos de los hombres, engañados, miraron a las mujeres y de inmediato cayeron a tierra. Aquellos que resistieron la tentación de mirar atrás volvieron sanos y salvos a India. El Buda dijo: «Yo era ese caballo Balaja. En aquel tiempo eran incontables los que alcanzaban la felicidad por creer en mí. Del mismo modo, los que se esfuerzan en la actualidad en mi enseñanza y observan los votos, se verán liberados, sin duda, de la rueda de muertes y nacimientos. Aquellos que son perfectos en el Dharma puro y en la sabiduría y confían en la enseñanza del Buda Salvador, serán liberados de la rueda de existencias, tal y como los mercaderes que montaron el caballo Balaja fueron liberados de la isla de las Raksasas». Más tarde, Shingala se convirtió en gobernante del imperio. Llevó a su ejército a la isla de las Demonesas, las destruyó y colonizó la isla que llamaron entonces Shingala, y hoy es conocida como Ceilán. Moraleja: no cultives la amistad con gente maligna. Todo conocimiento debería ser estudiado con prontitud, con alegría, de un modo tan natural como naturalmente respiramos. Porque el hombre sin propósito, carente de ciencia y aprendizaje, es tan estúpido y carente de sentido como un animal.
Hace mucho tiempo en India había un rey y un brahmán que tenían un hijo varón cada uno. El brahmán confió su hijo a distintos profesores para que fuera instruido en diferentes ciencias. El rey, consintiendo a su hijo, no le instruyó en ciencia alguna y le permitió reinar. Después, cuando el príncipe veía que al hijo del brahmán le tenían en gran estima, que muchos le rendían honores y que incluso tenía muchos estudiantes, dijo a su padre: «Mi querido padre, ¿recordáis al hijo del brahmán? Es de la misma edad que yo y sin embargo es altamente alabado debido a sus conocimientos. Yo, por el contrario, no he estudiado ciencia alguna y me encuentro muy retrasado con respecto a mis compañeros. Me siento como un pajarillo al lado de un enorme ganso y me arrepiento de no haber adquirido conocimientos». Su padre le dijo: «No hay razón para que te sientas mal. El hijo del brahmán puede que haya adquirido conocimientos, pero aún es tu súbdito. Tú eres su rey y señor, de modo que, ¿por qué te sientes inferior a él?». El hijo contestó: «Es cierto que el tímido ganso puede volar a la cima de la montaña, pero ¿cómo se puede comparar con el gran cisne que se sienta con deleite en el lago? Un vándalo ignorante puede montar un buen caballo, pero ¿cómo se puede comparar con el sabio que camina a pie sin apego?». El padre replicó: «Todos obedecen los mandamientos del rey, pero ¿quién presta atención al hijo de un brahmán aunque sea un erudito?». El hijo objetó: «La boca de un hombre ignorante es como un enorme agujero inútil. La boca de un hombre con conocimiento es tan agradable como un loto exquisito». El padre arguyó: «Un rey, incluso sin conocimiento, es muy superior a un letrado brahmán porque el rey es distinguido con honores por todos». El hijo rebatió: «Sí, a un rey le rinden honores todos sus súbditos, pero cuando va a otro país donde ya no está al mando, ¿quién le rinde honores entonces? Un hombre sabio, perfecto en sabiduría, es honrado donde quiera que vaya». El padre argumentó: «Un brahmán no hace nada sino que vive tranquilamente solo. Tú estás rodeado de amigos y siempre estás casado». El hijo agregó: «Cuando un hombre estúpido es mimado por muchos, al final se vuelve aún más estúpido. Cuando un hombre sabio, de probado conocimiento, vive solo, se vuelve incluso más sabio. Cuando los bueyes son guiados en manada, pierden el rastro. Cuando el rey de las bestias vive en soledad, acrecienta su poder». El padre dijo: «Si tu deseo es que muchos te rindan honores, haz regalos a tus súbditos e intenta agradarles». El hijo respondió: «Cuando se alcanza el conocimiento, se alcanza lo supremo. ¿Cómo puede un fanfarrón casquivano alcanzar algo vanagloriándose de ello? Es como una vaca vieja y seca que aunque le cuelgues una bonita campana, seguirá careciendo de todo valor». El padre argumentó: «Sin embargo, el conocimiento se adquiere de un modo gradual». El hijo contestó: «Los que deseen cultivarse deberían empezar a estudiar de jóvenes. Los que deseen obtener buena leche deben empezar alimentando a la vaca en invierno. Los que busquen una buena cosecha deben sembrar en primavera. Por eso, los padres deben buscar el modo de que sus hijos estudien. Un hijo debe estudiar porque cuando estudia y aprende, alcanza con facilidad lo que desea. Debería estudiar las ciencias y hacer esfuerzos sin quejarse de aburrimiento como si su vida dependiera de ello. La persona casquivana, sin ciencia ni aprendizaje, es tan aburrida como un buey en lo que a su propio provecho se refiere. Esta es la enseñanza». El significado de «haciendo esfuerzos como si tu vida dependiera de ello» significa que en la vida diaria pasamos el tiempo comiendo, bebiendo, vistiéndonos e involucrándonos en todo tipo de conflictos
y obtenemos muy poco. El resultado de todo ello es el aburrimiento. Pero estudiando y aprendiendo con constancia, aumentará nuestro interés. Lo diré de otra manera. Así como una persona para ganarse la vida cría ganado o produce cosechas o regenta un negocio y es abrasado por el sol estival y helado por los vientos invernales, igual debe ser el esfuerzo que realice para alcanzar el conocimiento. Así como uno continúa trabajando por un sustento aun cuando encuentre el antagonismo de otros, de ese mismo modo debería esforzarse en alcanzar el conocimiento, a pesar de la envidia y la malicia de los demás. Fábula 12. Nunca subestimes a un hombre ilustrado y sabio, solo porque sea pobre o carezca de reputación. Hace mucho tiempo, un conejo perspicaz logró confundir y matar a un altivo león. En cierta ocasión vivía un león que devoraba a un animal cada día. Cuando le llegó el turno al conejo, el rey de las bestias dijo: «Animaluchos como tú ni siquiera consiguen llenar el espacio que hay entre mis colmillos, pero hoy te toca a ti». El conejo respondió: «Sin embargo, acabo de librarme de caer en las garras de un animal tan poderoso como tú, que estaba deseoso de comerme». Eso enfureció al león, que preguntó: «¿Dónde hay un animal que se pueda comparar a mí?». El conejo condujo al león hasta un profundo pozo y, señalando en su interior, dijo: «Vive ahí». El león se asomó al pozo y, viendo su propia imagen reflejada en el agua, arrugó el hocico, erizó su melena y empezó a rugir de forma amenazante. La figura del pozo hacía exactamente sus mismos movimientos, de modo que el león saltó hacia el interior del pozo para atacar a su enemigo y se ahogó. Y aquí es donde se dice: no desprecies nunca a un hombre inteligente por no ser físicamente fuerte. Moraleja: un hombre de conocimiento puede derrotar a sus enemigos, por lo tanto, esfuérzate en alcanzarlo. Fábula 13. Si ayudas a cualquiera sin desdén o adulación, como el sol radiante que a todos ilumina, tu intención y tu ayuda serán de verdadero beneficio, como cuando el pequeño ratón liberó al elefante del gran foso. En una ocasión, un ratón cayó en un hoyo e, incapaz de salir, se iba muriendo de hambre. Un elefante que escuchó sus lamentos se acercó y, viendo lo que sucedía, introdujo su cola en el agujero y el ratón se agarró con sus dientes a ella y logró liberarse. Contento y mostrando al elefante su sentimiento de gratitud, el ratón le dijo que nunca olvidaría el favor que le había hecho. El elefante le contestó: «Ahora vete en paz y ayuda a otros que estén en peligro». Muchos años después, cuando el elefante era ya viejo y se sentía débil, cayó en un foso tan estrecho del que no podía salir por el gran tamaño de su cuerpo. Y sucedió que el mismo ratón de entonces pasaba en ese momento casualmente por allí. Al ver la tristeza del elefante, el ratón llamó a todos los ratones del vecindario, que ensancharon el foso hasta que el elefante pudo liberarse. Moraleja: cuando ayudas a otros, esta ayuda te será devuelta. Así pues, alcanza el conocimiento para poder ayudar a otros seres.
Fábula 14. Qué raro es que la prosperidad abarque una vida entera. Rebosante durante un momento, rápidamente decae. Cuando todo se suma en el caos y se desintegre, siéntate en silencio y no seas como el cuervo del cuento. Cada vez que un monje tomaba su comida del mediodía, un cuervo se le acercaba y se posaba junto a él, y el monje le daba un poco de su comida. Un día el cuervo dejó de venir y cuando se acercó un zorro, el monje le echó la parte del cuervo. Cuando el cuervo apareció más tarde, pidió su porción de comida y el monje no le dio nada. Entonces se enfureció, voló hasta el escondite de unos ladrones y les contó en la lengua de los cuervos que conocía a un cierto monje que poseía una enorme cantidad de monedas de oro. Uno de los ladrones, que entendía el idioma de los cuervos, fue a buscar al monje y lo agarró exigiéndole que le diera el oro. El monje entonces le dijo: «Nunca he tenido nada de oro. ¿Quién ha podido engañarte así?» Y el ladrón contestó: «El cuervo fue quien me lo dijo». Entonces el monje le contó al ladrón lo que había sucedido, y éste quedó convencido de que el monje no tenía oro y de que el cuervo era un chismoso. Después de eso, el cuervo nunca volvió a obtener comida del monje. Moraleja: si tu buena fortuna parece declinar, no culpes irresponsablemente a otros. Fábula 15. Hay locos que se deleitan en pecados escandalosos, justifican sus actos y se entregan a sus pasiones. Para alcanzar sus objetivos hacen daño a muchos, como la tortuga que engañó a los pájaros con sus dientes. Érase una vez una tortuga llamada Feliz, que vivía en un lago en cuya orilla habitaban muchas golondrinas. La tortuga sumergía su cuerpo en el lago de modo que no se la viera y solo mostraba sus dientes sobre la superficie. Cuando las golondrinas veían los dientes, pensaban que eran gusanos y se abalanzaban sobre ellos con el fin de atraparlos. Pero era la tortuga la que las atrapaba a ellas y se las comía. En una ocasión, una golondrina que se llamaba Virtuosa en todo, se acercó al lago a beber, vio los dientes de la tortuga y pensando que eran insectos, se abalanzó sobre ellos. Cuando la tortuga la atrapó, la golondrina le dijo: «Déjame decirte 3 palabras. Déjame dar 3 pasos». La tortuga contestó: «Tú eres una criatura con alas, de modo que no te dejaré dar 3 pasos. Sin embargo, sí puedes decir 3 palabras». La golondrina contestó: «Aunque me comas, no te sentirás satisfecha durante mucho tiempo, por eso déjame marchar. Yo soy el rey de los pájaros en este lago. Tú y yo seremos amigos. Pasado mañana yo misma te traeré todos los pájaros que puedas comer. Aunque es difícil reunirlos a todos, los traeré pasado mañana». Una serpiente que se encontraba por allí, al escuchar estas palabras, dijo: «Yo seré quien atestigüe si los trae hoy, mañana o pasado mañana». La tortuga aprobó lo que dijo la serpiente y liberó a la golondrina. Virtuosa reunió a todos los pájaros y les dijo: «Antes, y debido a nuestra ignorancia, cuando bebíamos del lago, la tortuga nos engañaba y nos comía. Yo misma he logrado salvar mi vida gracias a una treta. En el futuro no vayáis al lago a beber y no intentéis atrapar más insectos». Los pájaros dejaron de ir al lago y la tortuga le dijo a la serpiente:
Estoy practicando Dharma y he tomado la decisión de no matar nunca más a ningún ser vivo. No hay razón para que los pájaros estén asustados, de modo que tú, mi querida amiga, puedes contárselo a ellos. Cuando la serpiente se lo contó a Virtuosa, ésta dijo: la malintencionada y glotona dirá y hará lo que quiera, pero cuando no tenga que comer, fingirá que sus dientes son insectos. Aquellos que son perversos cometerán pecados hasta más no poder, y cuando tengan hambre, ingeniarán todo tipo de artimañas y engaños. Yo no creo a Feliz, y cuando la veas, díselo. La tortuga quedó completamente decepcionada cuando la serpiente, ya de vuelta, se lo contó. Moraleja: aun cuando alcances conocimiento, no hieras a otros por ansiedad o glotonería. Fábula 16. Aquellos borrachos de su estúpida presunción, engreídos de sus errores y defectos, orgullosos de sus escasas virtudes, recuerdan al cuento de la tortuga que cayó al pozo. Había una vez una tortuga tuerta que vivía en un pozo. Otra tortuga de mar fue arrastrada hasta la orilla por las olas, y reptando llegó hasta el pozo en el que cayó. La tortuga tuerta le preguntó quién era y de dónde venía. Una vez que se lo hubo explicado, la tortuga tuerta le preguntó si el mar era tan grande como el pozo, o si era como la mitad del pozo, o si tenía una extensión como 2/3 partes del pozo. Como quiera que la tortuga marina intentaba explicarle que la extensión del océano era mucho más grande, la tortuga tuerta le espetó: ¿quieres decir que el mar es tan grande como este pozo? La tortuga marina dijo: tú nunca has visto tal cantidad de agua, no puedes siquiera llegar a imaginarlo. Podrías vivir en el océano durante años y nunca llegar a su centro o alcanzar su fin. De modo que no se puede comparar en modo alguno con tu pequeño pozo. A lo cual la tortuga tuerta contestó: no existe el lugar del que estás hablando, estás tan solo fanfarroneando. Moraleja: no te muestres nunca arrogante o fanfarrón, por muy grande que sea tu conocimiento, porque el hombre que en su ignorancia se jacta de su limitado conocimiento, que nunca podrá compararse a la sabiduría del sabio, es como la tortuga tuerta que vivía en el pozo. Fábula 17. Algunas personas, ciegas, ignorantes de los frutos de sus acciones, que ni estudian ni meditan en el Dharma y la virtud, que justifican orgullosos su mal comportamiento, son como aquellos locos que se hicieron a la mar y regresaron cargados de piedras. Cuando mercaderes inexpertos se adentran en el mar en busca de joyas preciosas y encuentran piedras vistosas y pesadas, las recogen pensando que son joyas, dejando en el fondo del mar las piedras ligeras y de colores apagados que son en realidad las verdaderas joyas. Cuando uno sigue el Dharma supremo, abandona reputación, fama y riqueza y permanece sereno en el estado sin forma, generando compasión hacia todo. La persona que está apegada a este mundo se crea nombre, fama y posición, y así se apega a la forma de la riqueza, la fama, la arrogancia, el esfuerzo, el vestido y a todo ornamento que proyecte importancia y majestuosidad. La gente común
es incapaz de entender la diferencia y no puede entender al sabio que permanece en el estado sin forma. Honran al gurú que está apegado al mundo de la forma, pero al confiar en él son como el loco que recoge las piedras pesadas del mar. Moraleja: si has de seguir a un maestro que está apegado a este mundo, no hagas lo que él hace, sino lo que dice. Fábula 18. Mucho mejor es morir después de haber vivido en tu propio terruño que vagar y sufrir por lugares inhóspitos, porque los frutos de las acciones maduran sin error, como sucede en la historia de la monja Uppala. Cuando el iluminado residía en Jeta Grove, Sravasti, 500 mujeres de la casta superior tomaron los votos de monja bajo el auspicio de la monja Nanda, quien, viendo que aún se encontraban sometidas por sus apegos, les dijo: ¿cómo es posible que mujeres ricas de la casta más alta y que poseen grandes propiedades queráis consagraros monjas? Mejor sería que volvierais a vuestra casa y que desde vuestra vida laica cultivaseis las buenas acciones. Las novicias, sintiéndose contrariadas, fueron a buscar a Utpalavarna, quien las consagró diciéndoles: el apego es como fuego sobre hierba seca, lo consume todo. Y a continuación les relató la siguiente historia. Yo era hija de familia rica, de la casta más alta, casada y con un hijo. Cuando quedé embarazada por segunda vez, en vez de quedarme en la mugrienta casa de los padres fallecidos de mi marido, decidí trasladarme a casa de mis padres para tener al bebé. Una noche me detuve para dormir bajo un árbol y allí mismo nació mi hijo. Mientras me encontraba dando a luz, en compañía de mi marido, una serpiente le mordió, hiriéndole mortalmente. A la mañana siguiente me incorporé, me eché a la espalda a mi hijo mayor, tomé en mis brazos al recién nacido y emprendí mi camino. Al cabo de un rato llegué a un río difícil de cruzar. Deposité a mi hijo mayor en la orilla y seguidamente crucé con el bebé a la otra orilla. Cuando cruzaba el río de vuelta, mi hijo mayor, al verme, fue a mi encuentro y, siendo arrastrado por la corriente, se ahogó sin que yo pudiera alcanzarlo. Cuando alcancé de nuevo la orilla, descubrí que un lobo había devorado a mi recién nacido. Al reanudar el camino hacia la casa de mis padres, me encontré con un vecino del mismo pueblo, quien me dijo que la casa de mi padre se había incendiado y que toda mi familia había perecido en el incendio. En el periodo de un solo día había experimentado 4 tragedias terribles. Para poder subsistir me desposé con otro hombre, quedé embarazada de nuevo y justo el día en que estaba dando a luz, mientras comenzaban los primeros dolores del parto, cerré la puerta de mi casa con llave. Al poco tiempo, mi marido, que había ido a visitar a unos vecinos, comenzó a golpear la puerta de nuestra casa ebrio. Al ver que nadie le abría, enfurecido, echó la puerta abajo, me golpeó, asesinó al bebé, lo cocinó y me obligó a comerlo. Abatida, salí huyendo hasta llegar al lugar donde vivía un viudo que me pidió que me casara con él y yo acepté. Poco después, ese hombre murió y, conforme a la costumbre del lugar, me enterraron con el cadáver. Sin embargo, unos profanadores de tumbas abrieron la tumba en la que había sido enterrada, convirtiéndome el jefe de la banda en su esposa. Poco después, él fue ejecutado y yo enterrada con su cadáver. Al cabo de 3 días y 3 noches, una manada de lobos escarbó en el lugar donde estaba enterrada y de ese modo
conseguí escapar. Después de vivir todas estas tristes experiencias, me dije a mí misma: ahora, delante del Buda omnisciente, voy a tomar el compromiso de practicar el Dharma. Desnuda y llena de vergüenza, me acerqué al Señor, y cubriéndome los pechos con las manos, me senté en el suelo. Compasivamente, el señor Buda le dijo a Ananda: Ananda, entrégale a esta mujer tus hábitos. Cuando Ananda me entregó su hábito, me lo puse, me postré ante el Señor y le pedí ser consagrada. Entonces, el Señor de las 9 clases de seres le indicó a los monjes que me consagraran como novicia. La Madre Superiora me enseñó las 4 nobles verdades, y tras un gran esfuerzo en la meditación, alcancé el estado de Arhat hasta llegar a comprender la perfección de los 3 tiempos. Entonces las novicias preguntaron: Madre Superiora, ¿cuál fue la causa que originó la gran aflicción de esta mujer? Utpala contestó: hace mucho tiempo, un casero tenía 2 esposas. Como la primera era estéril, cuando la segunda tuvo un hijo, el casero comenzó a cobrarle más afecto que a la primera, quien a su vez, cegada por la envidia, asesinó al bebé clavándole una aguja en la fontanela. Cuando la segunda esposa acusó a la primera de infanticidio, ésta replicó: si fuera verdad que he matado a tu hijo, que el marido que tenga en todas mis vidas futuras muera por la picadura de una serpiente, que mi hijo sea devorado por un lobo y yo me vea impelida a comer su propia carne, que sea enterrada viva y que la casa de mis padres quede hecha cenizas. Yo fui la primera esposa del casero y durante 500 años he padecido terribles tormentos por aquella acción. Entonces las novicias preguntaron: ¿y cuáles han sido las acciones que te han llevado al estado de Arhat? Y Utpala respondió: hace mucho tiempo, cuando fui la esposa de un casero, ofrecí alimento a muchos pratyekabudas, con la aspiración de convertirme en Arhat en una vida futura. Ahora he encontrado a Buda y he alcanzado el estado de Arhat, pero debido a mis acciones pasadas, todavía he de soportar la agonía de sentir cómo soy abierta en canal con un cuchillo de carnicero desde mi coronilla hasta la planta de mis pies. La historia del rey desastre. Hace mucho tiempo renació en los infiernos un rey ciego con un cuerpo enorme cubierto de llagas. Todo tipo de parásitos roían su cuerpo de la cabeza a los pies, por lo que vivía en una continua agonía. Si se atreviera a salir a campo abierto, los leones, tigres o cualquier otro depredador le harían pedazos. Si pudiera elevarse en el cielo, los buitres, cuervos y demás le picotearían. Si se adentrara en un bosque o en un zarzal, las espinas y las acículas de hierba se tornarían espadas y lanzas apuñalándole. Si viajara a las ciudades o fuera a habitar en monasterios, los hombres le atacarían con sus armas y harían de su vida una constante agonía. El Buda, por su intención de beneficiar a todos los seres y utilizando sus poderes milagrosos, le condujo cerca de Sravasti y le ubicó junto al camino. La gente, al oír sus gritos y lamentos, se detenía a observarle. Al pasar por este lugar Buda con sus discípulos, le preguntó: ¿no eres tú el rey desastre? Por los poderes de Buda, la criatura recordó su pasado y dijo: sí, yo soy el rey desastre. Cuando Ananda le refirió el caso a Buda, éste le dijo: hace muchos eones hubo 500 arhats que vivían con el Buda Kasyapa en un bosque. El rey de ese país, cuyo nombre era Desastre, pasó en una ocasión por ese bosque con su harén.
Según caminaban las mujeres cogiendo flores y bayas, se toparon con los monjes que, sentados en silencio, permanecían en la gran paz. Postrándose reverentemente ante ellos, se sentaron a su lado y les pidieron que les enseñaran el Dharma. Cuando el rey vio que los monjes les estaban enseñando el Dharma, se enfureció de tal manera que ordenó a sus oficiales: «Azotad a algunos monjes hasta que les arranquéis la piel de la espalda a tiras. Colgad a otros de un árbol y atravesadlos con espadas y lanzas. Echadles vivos a los perros, despedazadles y esparcir sus miembros en todas direcciones». Esta criatura que veis aquí es el rey de aquella época que, debido al pecado cometido, ha renacido en este terrible infierno. Por mirar con ojos de crueldad, ha renacido ciego. Por golpear a los demás su cuerpo, está siempre cubierto de llagas, atormentado por todo tipo de insectos. Por haber despedazado a muchas personas, donde quiera que va, se topa con seres que quieren devorarlo, sintiéndose en una continua agonía. Hasta que llegue el buen Kalpa de los 500 Budas, seguirá renaciendo y sufriendo continuamente en el infierno. A partir de entonces, renacerá como un hombre malvado que colocará trampas para animales salvajes en el bosque. A continuación, encontrará a un Buda Pratyeka en el bosque y pensará: mientras este Buda se halle aquí, será imposible juego alguno, y le matará. Por tal motivo, renacerá en el infierno y sufrirá durante largo tiempo. Finalmente, se convertirá en un monje budista que, por el nombre del gurú, alcanzará el estado de Arhat. Y como consecuencia del fruto de sus acciones, las esposas del rey de ese país escucharán el Dharma de su boca y por ello el rey le golpeará, morirá y finalmente trascenderá todo sufrimiento. La historia del sirviente. Cerca de la ciudad de Sravasti había una ciénaga maloliente que se había convertido en vertedero nocturno de la población local. Un lagarto con cabeza humana que había nacido en esta ciénaga soportaba el enorme sufrimiento de ser mordido por otros lagartos hambrientos que iban en busca de despojos. Mucha gente se acercaba a la ciénaga a contemplar tan morboso espectáculo. Incluso en cierta ocasión, Buda pasó por allí y el lagarto le preguntó por las causas de su condición. Y Buda le contestó: «Hijo, ¿pero acaso no eres tú Saldava, el que estudiaba el Tripitaka?». Por los poderes de Buda, el lagarto recordó sus vidas pasadas y le dijo: «Sí, señor, yo era Saldava». Cuando Ananda le preguntó más tarde a Buda por tal suceso, éste le contestó: «Hace muchos eones, durante el tiempo de Buda Visvabhu, vivía un monje, sirviente de la Sangha, que estudiaba el Tripitaka. Y aunque muchos donantes hacían una gran cantidad de generosos ofrecimientos de oro y plata, Saldava preparaba unas comidas malísimas a los monjes que, cuando se quejaban diciendo que era imposible comérselas, tenían que oír las palabras de Saldava, que con enfado les decía: «Ojalá tuvierais que dormir en una ciénaga y alimentaros de despojos». Sin embargo, aunque después se arrepintió de su comportamiento y confesó su pecado, debido a los frutos de su acción, desde entonces se ha reencarnado como un animal que soporta enormes sufrimientos. Cuando llegue el Kalpa de los 500 Budas, se convertirá en monje discípulo del Buda Vairochana y, puesto que ha cometido los 5 crímenes extremos, renacerá en los infiernos y tendrá que soportar terribles sufrimientos durante miles de años. Después se convertirá de nuevo en monje discípulo de otro Buda Vairochana y, por la práctica del Dharma, se liberará del samsara y alcanzará el estado de Arhat. Este lagarto es aquel sirviente de entonces.
La historia del lisiado. En la ciudad de Esrabasti había nacido de la esposa de un hacendado un niño que no podía caminar, por lo que fue llamado lisiado. Su padre le puso de aprendiz con una costurera y rápidamente aprendió a coser, convirtiéndose en un experto sastre. En cierta ocasión, una mujer prestó las ropas de su esposo a un hombre descuidado que se las devolvió rotas. La mujer llamó a Lisiado para que cosiera el traje y el sombrero de su marido, antes de que volviera éste a casa. Pero cuando oyó a su marido llegar mientras Lisiado remendaba la ropa, le escondió en el almacén dentro de una enorme cesta que cubrió y selló. En aquel tiempo había 500 soldados viviendo en un bosque cercano. Aquella misma noche, algunos de ellos se metieron en el almacén para robar, y al ver la tinaja sellada, pensaron que se encontraba llena de joyas y se la llevaron. Según la transportaban por el camino, Lisiado se orinó en los pantalones. Los soldados, al ver las gotas de orín reflejadas a la luz de la luna, pensaron que eran rayos cristalinos que reflejaban las joyas. Cuando abrieron la tinaja y vieron salir a Lisiado, los soldados rieron a carcajadas. La esposa del hacendado se había despertado por la noche y, sabiendo que los soldados se habían llevado la tinaja, pensó: «Con este suceso me siento a la vez contenta y triste, y los soldados tendrán también emociones encontradas y llorarán y reirán al mismo tiempo». De vuelta en el bosque, los soldados se sintieron molestos y se preguntaban: «¿Y qué haremos ahora con este espantapájaros? Nos ha causado un montón de problemas, por lo que le mataremos y haremos con él una ofrenda a los dioses». Barrieron el suelo, recogieron flores e incienso y afilaron una espada. Lisiado se sintió aterrorizado. Con profunda devoción rezó a Buda Sakyamuni, refugiándose en él. El Señor escuchó sus plegarias y se transformó en un deva que apareció en el lugar diciendo: «No tenéis ninguna obligación de hacerme ofrendas de seres humanos. Liberad a este hombre. Si deseáis oír el Dharma, sentaos y os lo enseñaré». Los soldados se postraron, sentándose a continuación, y cuando el señor Buda les enseñó el Dharma, los soldados se convirtieron en seres victoriosos y Lisiado en un ser que tan solo renacería una vez más. Entonces el Buda apareció ante ellos en su forma verdadera, por lo que sintieron una gran fe. Se consagraron monjes y por el poder de la meditación alcanzaron el estado de Arhat. Lisiado pensó: «Si mis miembros no estuvieran lisiados, yo también me haría monje». En ese mismo momento, sus miembros recobraron la salud, y por el poder de su oración y de sus peticiones, se hizo monje y alcanzó el estado de Arhat. Cuando los monjes preguntaron a Buda sobre esta historia, él contestó: «Hace mucho tiempo, en la época del Buda Kasyapa, vivían dos hermanos, de los cuales el mayor, que había escuchado el Dharma directamente de Buda, se había convertido en un ser que tan solo volvería a renacer una vez, mientras que el menor, que se dedicaba a las tareas domésticas, en una ocasión en la que estaba enfadado, se le oyó gritar: «Cuando hace frío me hielo, y cuando hace calor me aso, y todo por hacer las labores de la casa, mientras que tú permaneces ahí sentado sin hacer nada, como si estuvieras tullido». El hermano mayor le perdonó y, siendo consciente de que había cometido un pecado grave, le dijo: «Mira, esto es lo que yo he conseguido». Y al decir esta frase, comenzó a hacer gala de milagrosos poderes. Entonces persuadió a su hermano para que se sintiera arrepentido y confesara sus pecados. El hermano menor así lo hizo, y los dos se hicieron monjes. El mayor alcanzó el estado de Arhat, mientras que el menor, siguiendo el camino puro, en el momento de su muerte, elevó una súplica pidiendo alcanzar en la vida siguiente
el estado de Arhat. El lisiado de la historia era el hermano menor, que debido a sus duras palabras había renacido siempre como un tullido. Pero por seguir el camino puro y haber tomado votos, ahora se ha convertido en un Arhat. Uno debería hacer el esfuerzo de abstenerse de cometer acciones dañinas y de llevar a cabo acciones virtuosas. La historia de Sangharakshita. En la ciudad de Sravasti, Sangharakshita, hijo de Buddharakshita, se había convertido en discípulo de Sariputra y había tomado los votos de monje. Sucedió que en cierta ocasión 500 mercaderes que habían sido amigos en la infancia deseaban hacerse a la mar en busca de piedras preciosas, y pensando que la empresa no entrañaba peligro, invitaron a Sangharakshita a que los acompañara. Cuando Sangharakshita consultó a Buda, el Señor le dijo: «Sé paciente en el peligro y aun en el desastre». Los 500 mercaderes levaron anclas llevando a Sangharakshita de invitado, y cuando estaban en alta mar, los nagas detuvieron la nave gritando: «¡Entregadnos a Sangharakshita!». Pensando que eso era lo que el Buda le había referido en su conversación, Sangharakshita saltó al agua, mientras que los nagas liberaban la embarcación. Cuando hubo llegado al reino de los nagas, Sangharakshita se postró ante el templo y ante el stupa de los 7 tathagatas, y se sentó en el asiento que los nagas le habían preparado. Estos le indicaron entonces que deseaban que les enseñara el Dharma, y según lo hacía, se percató de que aunque uno de ellos le escuchara con reverencia, otro se mantenía guiñando los ojos, otro le daba la espalda y aún otro se había sentado a cierta distancia de él. El monje pensó: «Debe ser porque no creen lo que les estoy contando», y les pidió explicación de su comportamiento. A lo que un naga contestó: «No es que no os crean, sino que ese que guiña el ojo lo hace porque sufre una enfermedad ocular. El que os da la espalda es porque padece un problema respiratorio, y el que se sienta a cierta distancia es debido a que sufre una infección en la piel». Temiendo verse infectado por cualquiera de estas enfermedades, Sangharakshita palideció. Los nagas le preguntaron entonces la razón de su visita, y al relatarles la historia de los mercaderes y de su búsqueda de las piedras preciosas, le devolvieron de inmediato a la nave de sus amigos. Cuando aquella noche la nave arribó a puerto, todos se tumbaron a descansar, y Sangharakshita, exhausto, cayó en un sueño tan profundo que cuando los mercaderes partieron a la mañana siguiente, aún seguía dormido y se quedó en tierra. Al despertar y encontrarse solo, reanudó su camino a pie. Al poco tiempo llegó a un templo donde se sentó a descansar y los monjes le ofrecieron comida. Al mediodía, los monjes cogieron su cuenco de limosnas y éstas se transformaron en martillos y lanzas, cruzaron el cielo y golpearon a los monjes causándoles un gran sufrimiento. Poco después del mediodía volvió la calma, y cuando Sangharakshita preguntó la razón de lo que había sucedido, los monjes le dijeron: «Nosotros, siendo monjes discípulos del Buda Kasyapa, por cometer el error de discutir durante la comida del mediodía, nos vemos obligados a padecer este infierno». Sangharakshita se hospedó en el templo y al mediodía del día siguiente el alimento se convirtió en plomo fundido, abrasando a todos los monjes. Al ser preguntados, los monjes respondieron: «Anteriormente, cuando éramos monjes con el Buda Kasyapa, cometimos el error de no ser generosos con los ofrecimientos de aceite. Lo dábamos de mala gana, rechazábamos distribuirlo y lo dejábamos en el templo donde se echaba a perder. Por eso hemos renacido en ese infierno
y después renaceremos en los infiernos superiores. Mientras caminaba Sangaraksita, se encontró con un grupo de seres sensibles de extraña apariencia. Algunos asemejaban paredes, otros vigas, árboles, hojas, flores, frutas, molinos, escobas, morteros y majadores y teteras. Otros seres incluso mostraban un aspecto escuálido, como cubiertos por una red de venas. Cuando finalmente llegó a su país, Sangaraksita preguntó a Buda sobre esa clase de seres, y éste le respondió: aquellos que se asemejaban a una columna es porque en el pasado se sonaron la nariz junto a la columna de un templo. Los que tenían aspecto de árbol, hoja, grano, molino o escoba es porque en el pasado se apropiaron de esos mismos objetos que pertenecían a la sangha. El monje que se asemejaba a un cuenco era un novicio cuya tarea consistía en fregar los cuencos de la sangha. Un día, después de haber servido el té a los monjes y mientras estaba lavando los cuencos, llegó otro monje de fuera que le preguntó si iban a servirte. El novicio, enfadado, contestó: «El té se ha terminado, ¿no ves que estoy fregando los cuencos?». El aspecto de tetera de ese monje es el resultado de aquella acción. El ser que parecía un mortero había sido un monje que en una ocasión, después de conseguir algo de grano, le pidió a un novicio que se lo moliera. Y el novicio le contestó: «Espera un poco, te lo muelo dentro de un rato». Esto enfadó al monje, que le contestó: «Puesto que nos es permitido moler, te voy a pulverizar. Y entonces ya veremos qué es lo que te parece». El ser con forma de tetera fue anteriormente el cocinero de la sangha, que en una ocasión se enfadó con los monjes y aplastó la tetera. Y aquel otro con apariencia escuálida, al que se le marcaban todas las venas, era el tendero de la sangha, que era tan perezoso que distribuía los alimentos de verano en invierno y los de invierno en verano. Todas esas apariencias que has visto no son más que el infierno que ellos mismos se crearon. La historia del pequeño jorobado. Hace mucho tiempo, en la ciudad de Sravasti, un paupérrimo brahmán tuvo un hijo feo y enano al que pusieron el nombre de pequeño jorobado. Nada más nacer, los pechos de su madre se secaron y entonces intentó alimentarle con leche de vaca que se veía obligado a mendigar, pero como resultaba muy difícil de encontrar, el niño casi muere de inanición. Al hacerse mayor y debido a su fe en el Dharma, tomó la decisión de hacerse monje. Cuando hacía su ronda diaria de limosnas, nadie le daba nada, por lo que siempre pasaba hambre. La mayor parte de las veces la gente le ignoraba, y en el mejor de los casos, las escasas limosnas que le daban las cogía con una mano y se le iban con la otra. En una ocasión en la que se había quedado solo en el monasterio, mientras el resto de sus compañeros monjes hacía la ronda diaria de limosnas, encontró unas magníficas viandas cuando estaba barriendo el patio. Al día siguiente le sucedió lo mismo, y según se iba alimentando, notaba cómo su cuerpo se fortalecía y su mente, mediante la meditación, alcanzaba el estado de Arahat. Pero los 2 días siguientes, cuando salió en su ronda diaria de limosnas, no pudo obtener ni siquiera un pedazo de pan. Al tercer día, Ananda, al enterarse del suceso, le pidió al dueño de una casa que le diera al monje una limosna, pero el casero se olvidó. Al 4.º día, Ananda pensó: el pequeño jorobado se va a morir de hambre, y mendigó comida para él, pero un perro se la robó cuando volvía a socorrer a su amigo. El 5.º día fue un cuervo el que robó a Maugalyayana la comida que éste llevaba a su amigo. Al 6.º día, Sariputra consiguió llevar alimento al jorobado,
pero al llegar a su casa se encontró cerradas todas las puertas y ventanas. Utilizando poderes paranormales, Sariputra logró entrar en la casa y puso delante del chico un cuenco de arroz, pero el cuenco cayó al suelo. Entonces Sariputra tomó el cuenco y lo puso en su mano, pero el cuenco desapareció. Después Sariputra intentó poner alimento en su boca, pero la boca desapareció, y no volvió a aparecer hasta después del mediodía, y dijo: «Tengo sed». Sariputra llenó entonces un cuenco con agua, pero cuando se la dio a beber, el agua se había llenado de ceniza. Tras probar el agua, el pequeño jorobado se vio a un mismo tiempo elevándose hacia el cielo envuelto en llamas y manando de su cuerpo agua a borbotones. Y después de mostrar otras visiones insólitas, alcanzó el nirvana. Más tarde, los monjes cremaron su cuerpo y erigieron una estupa sobre sus cenizas. Cuando a Buda le preguntaron por esta historia, dijo: «Hace mucho tiempo vivió un hombre rico que alcanzó la virtud debido a su gran caridad. Cuando murió, su esposa continuó practicando la caridad, aunque su hijo intentaba disuadirla de ello. Pero como su madre continuaba con dicha costumbre, el hijo decidió encerrarla en una estancia privándole de agua y de comida. Y aun cuando ella le prometió que se abstendría de practicar la caridad, el hijo no la liberó. Una semana después, tras ser liberada por la fuerza por el resto de sus hijos, suplicó un poco de agua, pero el hijo asesino vertió cenizas en el agua de su madre, que al beberla murió. Por ese pecado, el hijo renació en los infiernos y hubo de soportar innumerables sufrimientos durante miles de años. A lo largo de múltiples renacimientos, hubo de experimentar las torturas de la inanición, de la sed y de morir por beber agua contaminada. Incluso ahora que ya ha alcanzado el estado de Arhat, aún sufre debido al fruto de aquel acto. En la época del Buda Kasyapa, después de consagrarse como monje, se dedicaba a criticar y a hacer la vida imposible a los otros monjes. Y aunque después se arrepintió de ello, debido al fruto de tal acción, renació 500 veces como un espíritu hambriento. Durante su vida de monje, mantuvo puros sus preceptos y al llegar el momento de la muerte, pidió el deseo de alcanzar el estado de Arhat en una vida futura, por lo que había logrado alcanzar dicho estado en su vida actual. Fábula 19. Pensar en esta vida, que dura tan solo un momento, y aferrarse a ella como si fuera eterna, es un grave error. La muerte sobreviene en un segundo y nuestro destino se torna incierto, tal y como sucede con los trucos de magia en la historia de la demonesa. Hace mucho tiempo vivía un hombre cuya esposa no era un ser humano, sino una demonesa. En una ocasión, en un abrir y cerrar de ojos, ante un visitante, la mujer aró un campo, lo sembró de trigo, lo cosechó, lo trilló, lo molió, lo coció hasta convertirlo en una hogaza de pan y a continuación se lo ofreció para que lo comiera. Tan pronto como se lo hubo comido, cogió una varita y al grito de «¡Bam!» tocó al visitante con ella, convirtiéndole en un asno de carga al que hacía trabajar sin descanso. Un tiempo después, deseosa de tener otro asno, esperó la llegada de un nuevo visitante, ante el que utilizó el mismo truco de magia que había utilizado anteriormente. Pero éste, al observar cómo la bruja utilizaba un tipo de harina distinta para hacer su pan, sospechó de sus intenciones y, aprovechando una breve ausencia, cambió los dos panes. Al volver, la bruja comió el pan destinado al visitante, tras lo cual, y al grito de «¡Bam!»,
le tocó con la varita. Pero él, arrebatándosela, le devolvió la misma invocación, convirtiendo a la demonesa en asno. Al poco tiempo, caminando por la carretera, se toparon con el esposo de la bruja, que al oír los rebuznos del asno, reconoció en ellos la voz de su esposa. Entonces la llevó de vuelta a casa y por medio de una invocación mágica le devolvió su forma humana. Moraleja: en tan solo un momento nos podemos ver convertidos en asno y al instante siguiente estar muertos. Nada es seguro, pero puesto que nadie es inmortal, es necesario esforzarse en practicar el Dharma desde este mismo momento. Fábula 20. Si poseyendo riquezas no las utilizas para la caridad y la virtud, sino para enfrentarte y hacer daño a los demás, vivirás atormentado y confuso. Como sucede en la historia de Repulsivo, de la ciudad de Sumara. Hace mucho tiempo, a un rico hacendado de la ciudad de Sumara le había nacido un hijo ciego de rasgos espantosos. Los padres sintieron tal aversión hacia el niño que una noche decidieron abandonarlo. A la mañana siguiente, Buda pasó por el lugar donde se encontraba el niño rodeado por una multitud y dirigiéndose a él, dijo: «Hijo, ¿acaso no eres tú Repulsivo?». Por los poderes de Buda, el niño recordó sus renacimientos anteriores y le contestó: «Sí, señor, yo era en verdad Repulsivo». Cuando Ananda le preguntó a Buda sobre este hecho, el Buda le contó la siguiente historia. En un pasado lejano, este niño fue un rey que se llamaba Repulsivo. Cada vez que salía con su harén, todo el mundo tenía que cerrar las puertas de su casa y echar las cortinas sobre las ventanas, porque al súbdito que fuera descubierto mirando a hurtadillas, le sacaban los ojos. Por ese motivo había tantos ciegos en ese país. Un día, cuando el rey y su séquito de mujeres se encontraban en un remoto lugar, se encontraron con un Pratyeka Buda, y todo el harén sintió la llamada de la fe. Esto enfureció al rey de tal modo que ordenó que le arrancaran los ojos. Aquel, a su vez, por compasión hacia el rey, además de por otros milagros, elevó su cuerpo hacia el cielo, rodeándolo de fuego. Al ver tal prodigio, el rey confesó su pecado y se arrepintió, pero como consecuencia de su acto, renació ciego en muchas vidas y tuvo que soportar terribles sufrimientos durante 500 renacimientos. Después, renació 500 veces como espíritu hambriento, como animal ciego y como hombre ciego, por lo que experimentó un terrible sufrimiento. Al final de esta era y después de que pasen incontables eras más, el Buda Chittibhadra aparecerá en este mundo. Este chico renacerá lisiado, se consagrará monje con Buda y con prontitud alcanzará el estado de Arhat. Como consecuencia de su acto, un cuervo picoteará sus ojos y en ese momento terminarán todos sus sufrimientos. En cierto país vivía una mujer extremadamente avariciosa, que nunca practicaba la caridad. Un día, cuando un Pratyeka Buda se acercó a pedirle limosna, la mujer se enfadó, no le dio nada y le dijo: «Tienes una boca como la de un perro y tu pelo parece la crin de un caballo. Las personas como tú no sois dignos de recibir ningún ofrecimiento». La mujer murió de inmediato y renació como un espíritu comedor de despojos, y vivió una vida de terribles sufrimientos. En la ciudad de Sumara, un hombre tenía una esposa fea y mandona.
Un día, cuando un noble monje se acercó a pedirle limosna, ella declinó darle nada, pero al insistir una y otra vez en su petición, la mujer le dio una finísima rebanada de pan que el monje, utilizando sus poderes sobrenaturales, hizo más grande. Al verlo, la mujer le arrebató el pan y cuando el monje se lo pidió otra vez, ella le dijo: «Primero tienes que convertir tus ojos en cristal». Y el monje lo hizo. A continuación, le exigió que se transformara en su hermano mayor. Después de que lo hizo la mujer, le pidió que cortara su cuerpo por la mitad. Y el monje lo hizo. Y acto seguido, la sirvienta de la casa le dijo a la señora: «Señora, por la acción que acabáis de realizar, es seguro que moriremos en breve, porque este santo fue amigo del rey cuando eran jóvenes, además de ser el antiguo profesor de la reina. Si cualquiera que dañe lo más mínimo a un monje verá sus manos cortadas como castigo, ¿qué esperáis que nos pueda suceder a nosotras por haberle ordenado que cortara su cuerpo por la mitad?» Este argumento asustó a la señora, que dijo: «Lo enterraré». Pero después de cavar una zanja y depositar en ella el cuerpo dividido, pudo ver cómo el cuerpo entero volvía a la superficie de la tierra. Y ante la imposibilidad de mover el cuerpo y devolverlo de nuevo a la fosa, la mujer se encomendó al santo y éste transformó su avaricia en generosidad y devoción. Moraleja: no seas avaricioso, no dañes a otros, esfuérzate en cultivar actos virtuosos. Fábula 21. Quien por envidia dañe a un amigo sufrirá mucho en esta vida y vivirá atormentado en la siguiente, como sucede en el cuento del hijo del Brahmán llamado Zorro. Hace mucho tiempo, Juventud, que así se llamaba el hijo de un rey, y Zorro, hijo de un Brahmán, iban juntos al colegio. El príncipe estudiaba mucho y aprendía bien. Pero el hijo del Brahmán era perezoso, rehusaba estudiar, suspendía y como consecuencia de ello empezó a sentir envidia de su amigo. Cuando en una ocasión volvían a casa, el príncipe se sintió cansado y se tumbó debajo de un árbol, donde se quedó dormido. El hijo del Brahmán, entonces, después de atarle al árbol por el pelo, le asesinó. En el momento de su muerte, el príncipe se dirigió a su amigo diciéndole: «Escribe la palabra Asmarasiga y llévala contigo». El hijo del Brahmán así lo hizo y volvió a casa. Un día, cuando el rey curioseaba en las cosas del hijo del Brahmán, se tropezó con el escrito y se lo mostró a los brahmanes, preguntándoles por el significado de la misteriosa palabra, pero ninguno de ellos lo sabía. Finalmente, el rey les dijo: «Averiguad su significado, pues si no lo hacéis, ordenaré que os ejecuten». Aterrorizado, uno de los brahmanes salió corriendo y trepó a un árbol. Por la noche, los hijos de Asigi sintieron hambre y lloraban, y su madre les decía: «No lloréis, pues antes de un mes todos los brahmanes serán ejecutados y tendréis sangre para beber». Cuando los niños preguntaban por qué los brahmanes iban a ser ejecutados, la madre les decía: «Porque no saben qué significa la palabra Asmarasiga». Entonces los niños preguntaron: «¿Y qué significa?». Y la madre les contestó: «Significa: querido padre, por envidia mi querido amigo me ha amarrado por el pelo a un árbol, en un paraje escondido, y después me ha asesinado». Cuando el Brahmán escuchó esto, volvió rápidamente a ver al rey y le informó de lo que había oído, salvando así la vida de los brahmanes. Zorro, el hijo del Brahmán, sin embargo, fue ejecutado.
Moraleja: nunca envidies el conocimiento de otros y esfuérzate al máximo en la práctica del Dharma. Ojalá los seres podamos comprender correctamente el Dharma y los múltiples caminos del mundo. Por la práctica de acciones correctas, ojalá podamos vivir en la paz y el gozo y finalmente alcanzar la suprema iluminación de un Buda. Fábula 22. El infortunado que no practica el Dharma, aun poseyendo un excelente cuerpo humano, pasa la vida diciendo: las oraciones al final. Pero al llegar ese fatídico momento se siente atormentado, como les sucedió a los que murieron en las tierras de Takasila. Hace mucho tiempo, en la villa de Saketa, a las afueras de Takasila, el hacendado Balasena tuvo un hijo de cuyas orejas colgaban pendientes de oro en el momento de nacer. Examinados los pendientes con detenimiento, fueron valorados en 10.000 medidas de oro. Cuando llegó el momento de ponerle un nombre, le llamaron Abhijit, nacido con pendientes, puesto que había nacido bajo la constelación de Abhijit. El muchacho crecía dentro de los confines de la hacienda de su padre, pero llegó el día en que decidió que quería cruzar los océanos. Su padre, atemorizado e incapaz de disuadirle, invitó a su hacienda a 500 mercaderes del mar, a los que, tras ofrecer un banquete, les hizo el siguiente ruego: este es mi hijo Abhijit, llevadle con vosotros y tratadle como si fuera vuestro propio hijo. Los mercaderes accedieron, y el padre, sabiendo que los caballos y los elefantes son difíciles de manejar y alimentar, mientras que los asnos son inteligentes y fáciles de cuidar, obsequió a su hijo con una pareja de asnos mientras le decía: hijo mío, durante el viaje no te separes ni por un momento del grupo de mercaderes. Permanece siempre en el centro, no viajes ni a la cabeza ni a la cola del grupo, pues los bandoleros atacan siempre por el frente y los cobardes ladrones lo hacen siempre por detrás. Permanece, pues, siempre en el centro del grupo. Después de decir eso, ordenó a 2 de sus sirvientes que le acompañaran durante todo el viaje. Al llegar el momento de la despedida, la madre se echó a llorar mientras su hijo le decía: «Pero madre, ¿acaso quieres que piense que tus lágrimas son el signo de un mal presagio para mi viaje? ¿Acaso me va a traer mala fortuna?» «No te enfades, hijo mío», le replicó la madre, «y muestra tu arrepentimiento de inmediato, porque el hijo que se enfada con sus padres comete un error fatal». El hijo se postró ante sus padres y partió con los mercaderes que, tras izar velas, pusieron rumbo a alta mar. Navegaron hasta alcanzar finalmente la isla de las joyas, desde donde partieron en busca de tierra firme tras obtener una gran cantidad de joyas preciosas. Esa misma noche, acompañado de sus 2 sirvientes y de sus 2 asnos, Abhijit abandonó a los mercaderes, pero al poco tiempo decidió enviar a uno de los criados de vuelta al campamento para saber qué estaban haciendo. Y encontrando a todos los mercaderes dormidos, decidió tumbarse junto a ellos, quedándose él también dormido. Como pasaba el tiempo, el muchacho, extrañado, decidió enviar al segundo criado en busca del primero para saber qué había sido de él. Y como encontró a los mercaderes preparando su partida, decidió ir con ellos. Finalmente, los mercaderes volvieron a su país, y cuando los padres les preguntaron por su hijo, unos decían que el chico había partido antes que ellos y otros aseguraban que había partido después. Al poco tiempo, los padres, sollozantes y sumidos en la tristeza,
colgaron un cartel en todos los templos y puertas de la ciudad que decía: «Si nuestro hijo está vivo, ojalá que vuelva pronto con nosotros, y si está muerto, ojalá que obtenga un buen renacimiento». Cuando Abhijit despertó a la mañana siguiente, encontró solamente a los 2 asnos. Montando en uno de ellos, partió en busca de los mercaderes, pero el viento había borrado sus huellas y el asno tuvo que seguir su rastro por el olor. Según caía la noche, el chico azotaba al asno para meterle prisa, pero el asno, a trompicones y con la lengua fuera, terminó por perder el rastro, extraviándose en un bosque. El muchacho, al ver al asno exhausto y perdido, en un acto de compasión, desmontó de su cabalgadura y decidió continuar el camino a pie. Al poco tiempo llegó hasta una enorme construcción de hierro, en cuya puerta permanecía sentado un fiero gigante negro de ojos rojos y músculos tensos que sostenía una cachiporra, y al que el chico preguntó: «Señor, ¿podría tomar un poco de agua?». Y como se lo preguntó hasta 3 veces y el monstruo no respondió, decidió entrar y nada más sentarse, aparecieron cientos de miles de espíritus hambrientos, de cuerpo huesudo, pellejudo y negros como un tizón. Despeinados y con el pelo enmarañado, tenían un estómago tan grande como una montaña y una boca tan diminuta como el ojo de una aguja. Y gemían lastimosamente mientras suplicaban: «¡Danos agua! ¡Nos estamos muriendo de sed!». Y el chico preguntó: «¿Cómo puedo daros algo de beber si yo mismo he llegado hasta aquí sediento en busca de agua?». Y los espíritus hambrientos le contestaron: «Nosotros, durante los últimos 12 años, ni siquiera hemos oído la palabra agua». Entonces el muchacho preguntó: «Pero, ¿quiénes sois vosotros y qué acciones habéis cometido para haber renacido con ese cuerpo?». Y los espíritus contestaron: «Desgraciadamente, hemos renacido con este cuerpo porque nos enfadamos y utilizamos un lenguaje muy duro con los demás seres. Nunca practicamos la caridad y ahora estamos sometidos por nuestra codicia». Al salir, el chico se dio cuenta de que el gigante de la porra había desaparecido, y entonces los espíritus le gritaron: «Siendo jóvenes y fuertes, fuimos arrogantes y codiciamos riquezas y propiedades. Nunca practicamos la virtud y por esta razón hemos de sufrir la tortura de haber renacido como fantasmas hambrientos». Siguiendo el camino, el chico llegó a un hermoso castillo a cuya puerta estaba sentado un joven apuesto que holgaba con 4 exquisitas diosas. Invitaron al joven a entrar en el castillo, le obsequiaron con comida y bebida y le invitaron a pasar allí la noche, a condición de que lo abandonara tan pronto despuntara el alba. Al amanecer, el castillo y las diosas desaparecieron y en su lugar surgieron 4 perros negros que atacaron al apuesto joven, despedazándolo y devorándolo. Cuando el sol se ocultó de nuevo, el castillo y las diosas reaparecieron, y entonces el joven relató al chico la siguiente historia. Yo era carnicero en la ciudad de Takasila, donde me dedicaba a sacrificar corderos cada día, desoyendo las palabras del noble Kaudinya, quien me decía que tal acción era pecado. Sin embargo, en una ocasión, el noble me preguntó si sacrificaba los animales durante la noche o durante el día. Al decirle que los sacrificaba durante el día, me dijo: «Entonces habrás de observar preceptos durante la noche». Y me concedió el permiso para practicar dichos preceptos. Como quiera que así lo hice, y observaba los preceptos durante la noche, pero sacrificaba animales durante el día, es por lo que he cosechado este resultado. Durante la noche mi vida es una delicia, pero durante el día se convierte en una agonía. Después de pensar un rato, le dijo al chico:
Cuando vuelvas a Takasila, ve a ver a mi hijo, que también es carnicero, y dile de mi parte que no debería seguir cometiendo el pecado de matar, pues debajo del lugar donde sacrifica los corderos encontrará una escudilla repleta de oro. Podrá utilizar dicha escudilla para cubrir sus necesidades. Incluso habrá suficiente para hacer de vez en cuando, en mi nombre, ofrecimientos de comida al noble Kaudinya, para que rece por mí. Siguiendo su camino, el muchacho llegó a un hermoso palacio en el que vivían un hombre y una diosa. Después de obsequiarle con viandas y bebidas, le dijeron: «Puedes pasar aquí el día, pero has de marcharte al anochecer». Cuando el sol se hubo ocultado, el chico abandonó el palacio, y al caer la noche, el palacio desapareció, y la diosa se convirtió en una serpiente, que introduciéndose por el ano del hombre, reptó por su cuerpo hasta alcanzar su cerebro, el cual estuvo engullendo hasta que despuntó el nuevo día. Entonces el palacio y la diosa aparecieron de nuevo. Así el hombre relató al chico la siguiente historia. Yo era un brahmán que vivía en la ciudad de Takasila y me dejaba arrastrar permanentemente por una conducta lasciva. Como el noble Kaudinya no era capaz de refrenar mi conducta, me persuadió para que guardara preceptos durante el día, aunque por las noches me convirtiera de nuevo en un libertino. Como resultado, vivo en paz y con alegría durante el día, pero he de soportar una tremenda agonía durante la noche. Por favor, cuando vuelvas a Takasila, ve a ver a mi hijo y dile en mi nombre que deje de vivir el tipo de vida disipada que yo viví en el pasado, que busque debajo de la chimenea de nuestro hogar, donde encontrará una vasija repleta de oro que le servirá para mantenerse. Y dile también que de vez en cuando dé limosna al noble Kaudinya, para que rece por mí. Siguiendo su camino, llegó el chico a una bonita casa en la que vivía una hermosa mujer que tenía a 4 espíritus hambrientos atados a las patas de una mesa. La mujer obsequió al muchacho con viandas y bebidas, y después se ausentó de la casa, no sin antes advertirle que no diera de comer o beber a los espíritus hambrientos. Pero estos comenzaron a suplicar lastimosamente al muchacho hasta que finalmente éste accedió a darles comida. Al acceder a ello, a uno de los espíritus la comida se le convirtió en una pila de polvo, a otro en una bola de fuego, el tercero devoró su propia mano, y al cuarto se le convirtió el alimento en sangre. Al volver la mujer, tras preguntar al chico por qué había alimentado a los espíritus hambrientos, le contó la siguiente historia. Estos 4 seres hambrientos eran mi esposo, mi hijo, mi nuera y una sirvienta. Yo era la esposa de un brahmán de la ciudad de Takasila, y en cierta ocasión, cuando estaba preparando una fiesta, nos visitó de improviso el noble Kaudinya, a quien ofrecí el mejor de los bocados. Mi enfurecido marido me gritaba que nuestro festín estaba destinado a los brahmanes y no a los mendigos de cabeza rapada, quienes, si por él fuera, podrían alimentarse de polvo. Mi hijo asintió diciendo que él prefería verlos comiendo bolas de hierro. Mi nuera, al enterarse de que había enviado a los monjes regalos y comida, se enfadó y se comió las mejores viandas, dejándome a mí las peores. Al preguntarle si de verdad había hecho esto, ella me contestó: «Que me tenga que alimentar con la carne de mi cuerpo si es verdad lo que dices». Y la criada, mientras llevaba la comida a los monjes budistas, se la comió por el camino, entregándoles solo las sobras. Al enterarme del suceso, le pedí explicaciones, a lo que ella me contestó: «Que solo pueda saciar mi sed bebiendo sangre si es verdad lo que dices».
Entonces les dije a todos ellos que esperaba que cosecharan el fruto de sus acciones. Por mi errónea intención he renacido como guardiana de estos espíritus hambrientos en vez de en el reino de los 33 dioses. Cuando llegues a Taquisila, ve a ver a mi hija y dile que el deseo de su madre es que deje de pecar vendiendo su cuerpo, que bajo los cimientos de la antigua casa de su padre hay enterradas 8 vasijas de hierro repletas de oro, que serán suficientes para su manutención y para que de vez en cuando haga ofrecimientos de comida al noble Kaundinya en mi nombre y también para que rece por mí. Abhijit anduvo vagando durante 12 años y en más de una ocasión volvió por la casa de los espíritus hambrientos. En la última de esas visitas, al preguntarle la mujer si ya deseaba volver a Takasila y al asentir el muchacho, la mujer ordenó a los espíritus que le condujeran a un parque cercano a la ciudad y le devolvieran inmediatamente a su destino. Mientras dormía, los espíritus le condujeron allí en un momento. Cuando despertó, encontró el bando que sus padres habían escrito y supo cuán afligidos se habían sentido al pensar que había muerto. Decidió entonces hacerse monje y fue a ver al noble Kaundinya, quien le dijo que debía, en primer lugar, satisfacer las peticiones de aquellos que había encontrado durante su viaje. En segundo lugar, visitar a sus padres y, por último, hacerse monje. Entonces fue a ver al hijo del carnicero y a todos los demás, quienes encontraron sus tesoros de oro escondidos y, recobrando su fe, comenzaron a cultivar la virtud. Después fue a visitar a sus padres y, postrándose ante ellos, les dijo: «Padre, madre, recobrad la tranquilidad porque he vuelto a la vida». Al reconocer la voz de su hijo, le abrazaron entre sollozos y, envueltos en lágrimas, se sintieron volver a la vida. Cuando el hijo les contó que deseaba convertirse en monje, le pidieron que esperara hasta que ellos murieran. Por escuchar el dharma de labios del noble Kaundinya, sus padres encontraron la verdad y el chico se convirtió en un ser que no volvería a renacer. Cuando los padres murieron, el chico fue consagrado monje por el noble Kaundinya y por su dedicación a la meditación alcanzó el estado de Arhat. Moraleja: practica con la intención de alcanzar los frutos en vidas futuras y persevera con constancia creando virtud en esta vida.